El viento arrastraba un olor a muerte por el río Little Knife áspero y metálico en el aire frío de la mañana del territorio Dakota. Chasa lo percibió antes de ver nada ese hielo en el pecho, que siempre le avisaba de violencia de almas arrancadas del mundo antes de su hora. Su yegua Torda también lo sintió moviendo las orejas con inquietud al acercarse al vado poco profundo donde las piedras lisas brillaban bajo el agua clara. Habían pasado ya 3 años desde la última vez que esa sensación lo dominó por completo. 3 años desde que se arrodilló entre las ruinas humeantes de su aldea, sosteniendo los cuerpos destrozados de su esposa Winona y de su hijo pequeño Takakota, ambos cortados por los sables de la caballería, en la pálida luz del amanecer. Los soldados de casaca azul lo llamaron necesidad militar, un castigo rápido por supuestos ataques a asentamientos blancos. Pero Chasa conocía la verdad en sus ojos claros. No era justicia sino hambre de sangre Lakota. Winona recogía nabos silvestres cuando sonaron los primeros disparos. Su vestido docking aún estaba húmedo del rocío matutino cuando él la halló 3 horas después. Takakota, con apenas 6 lunas de vida, con esas manitas que siempre buscaban plumas de águila, estaba en su pecho cuando el filo los alcanzó a los dos. Ese recuerdo nunca lo soltó. A veces despertaba extendiendo la mano hacia su calor y solo encontraba tierra fría y un cielo interminable. La herida en su espíritu se pudrió convirtiendo el valor de guerrero en vacilación. 6 meses después, cuando su partida rodeó la granja de los Hendricks, 2 niñas blancas de cabellos como maíz se escondían dentro. Tenían la edad que Takakota habría tenido. Cuando Oso Amarillo le ordenó silenciarlas para siempre, sus manos se negaron. El rifle se volvió de pronto más pesado que una montaña. Esa misma noche lo echaron. Oso Amarillo le arrancó las plumas de águila y partió su lanza de guerra contra la rodilla, declarándolo muerto para los Lakotas hasta que recuperara su valor. Lo llamaron Hueco, un hombre cuyo corazón de guerrero murió con su familia. Quizá era cierto. Tal vez quien no podía derramar sangre inocente ya no tenía lugar entre los suyos. Ahora, algo lo había traído hasta este cruce del río, arrancándolo de sus trampas de castores en las colinas negras, guiándolo a este paraje desolado donde pocos se atrevían a ir. Los zopilotes giraban arriba en círculos pacientes, y entonces comprendió por qué los espíritus lo habían conducido allí. 2 cuerpecitos yacían inmóviles sobre una tabla tosca junto a la orilla, cubiertos de lodo espeso del río. Eran gemelos recién nacidos con la piel pálida ya endurecida por la muerte. Un retazo de tela azul estaba atado a la cuna improvisada, y a un lado un relicario de plata brillaba al sol como pedazo de estrella caída. Chasa desmontó despacio sus mocasines sin ruido sobre las piedras mojadas. La escena lo golpeó como un macanazo, abriendo cicatrices que creía cerradas. Esos niños no eran mayores que Takakota cuando llegaron los soldados, sus puñitos cerrados contra un mundo que los había rechazado. Pero su instinto de guerrero le gritaba que algo no encajaba. Huellas de carretas recientes iban río arriba, surcos profundos marcados por ruedas de hierro. En la tierra blanda había pisadas superpuestas demasiadas para un solo viajero. Todas seguían la dirección de disparos lejanos, retumbando como truenos de verano en la pradera. Alguien había traído a esos bebés hasta aquí a propósito, pero ¿para qué dejarlos donde cualquiera podría hallarlos en horas, a menos que el hallazgo fuera precisamente lo que se buscaba? Arrodillándose junto al más cercano, Pescano Chasa levantó con cuidado el diminuto cuerpo un niño de facciones delicadas, que quizá hubieran sido hermosas con el tiempo. Mientras le limpiaba el rostro con agua helada del río, notó moretones oscuros, rodeando el pequeño cuello. Las marcas eran demasiado regulares para ser accidente, demasiado precisas para ser otra cosa que asesinato. La niña mostraba idénticas señales. Ambos habían sido estrangulados con manos lo bastante grandes para abarcarles la garganta entera, y luego acomodados allí como piezas de una representación retorcida. La tabla de madera, la tela desgarrada y el relicario colocado con cuidado estaban pensados para narrar una historia a los primeros que lo hallaran. El estruendo de cascos rompiendo la calma interrumpió sus pensamientos. Chaska jaló la tabla y la escondió detrás de un álamo caído, pegando el cuerpo al tronco húmedo,
mientras 6 jinetes armados surgían de entre los sauces del río. El jefe portaba en su chaleco negro la estrella de mariscal territorial. Joseph Tate, a quien Chaska había visto en distintos puestos de intercambio, se desplegó con sus hombres a lo largo de la orilla. Tate alzó la voz con autoridad ensayada. Esa asesina no puede haber ido muy lejos con los bebés llorando retrasándola. Uno de los suyos, un veterano curtido con manchas de tabaco en la barba, se removió incómodo. Mariscal Tate gritó: «Murphy». Y se cruzó a las colinas negras. Tal vez ya se escondió en alguna cueva. Tate escupió en el barro con desprecio calculado. «Entonces la sacaremos con humo, Murphy. Cualquier mujer capaz de matar a su marido y luego intentar ahogar a sus propios hijos en este río. Semejante locura no merece piedad. Y cualquier indio rojo que le dé refugio colgará de la misma cuerda». La amenaza quedó suspendida en el aire de la mañana como humo de velorio. Chaska no se movió hasta que la partida cruzó el vado y desapareció entre los álamos del otro lado, sus voces desvaneciéndose con la distancia. Solo cuando el último galope cesó, respiró hondo. Los gemelos descansaban donde él los había ocultado, sus rostros serenos, en cruel contraste con la muerte violenta que los rodeaba. Al revisar la escena con más cuidado, aparecieron detalles inquietantes. El relicario era de plata auténtica, con delicados grabados que delataban origen del este. Las iniciales A, Ps, estaban rodeadas de diminutas rosas, señal de un obsequio nupcial o herencia familiar. Sin embargo, el trozo de calicó mostraba otra verdad. Había sido arrancado con brutalidad de un vestido con manchas oscuras sobre las flores azules, que solo podían ser sangre. Siguiendo las huellas de la carreta río arriba, Chaska guió a su yegua entre la maleza cada vez más cerrada. El rastro era fácil: ramas rotas, donde el carro había forzado el paso, marcas en la corteza de los árboles, excremento fresco de caballos, que indicaba no más de una hora de ventaja. El camino terminaba en un claro natural junto a un estanque de castores, donde quedaban esparcidos rastros de huida desesperada como hojas en otoño. Un viejo carromato cubierto estaba inclinado sobre una rueda rota. La lona desgarrada golpeaba como alas moribundas. No había caballos cerca ni humo de fogatas. El silencio pesaba cargado de secretos. La hierba pisoteada y las manchas oscuras eran sangre. Huellas de botas rodeaban el carro en patrones confusos, señal de lucha y miedo. Un sombrero azul de mujer yacía enlodado, la cinta rota y manchada. Casquillos de latón brillaban con el sol naciente, clara evidencia de un tiroteo que había terminado mal. Un quejido débil surgió del interior del carro. Chaska levantó la lona rota y la vio una joven blanca de poco más de 20 años, tendida sobre mantas empapadas en sangre. Su vestido era el mismo calicó azul con flores que él había visto en la cuna de los gemelos, ahora destrozado y manchado de casi negro. Un revólver Colt descansaba junto a su mano derecha, el cañón aún tibio. Al arrodillarse ella, abrió los ojos azules como el cielo invernal, brillantes de fiebre pero llenos de lucidez. Al ver sus facciones, Lakota intentó incorporarse y alargar la mano hacia el arma. «Tranquila», dijo Chaska suavemente en inglés. «No quiero hacerte daño». Ella lo estudió largo rato y después dejó caer la cabeza con alivio evidente. «¿Eres real o estoy muriendo y soñando apenas vives?» Revisó sus heridas con manos curtidas de campo de batalla. Una bala había atravesado su hombro izquierdo, otra la había alcanzado en el vientre, imposibles de curar con sus conocimientos. «¿Cómo te llamas, Ana?», susurró con enorme esfuerzo, la voz arrastrada entre el dolor y la muerte que se acercaba. Sus ojos rodaron mostrando el blanco. «Ana, ¿qué? ¿Quién te hizo esto?». Sus labios se movieron sin sonido hasta que brotaron palabras tenues. «¡Tate! ¡Tate!». El grito cargado de angustia confundía si era acusación o deseo. El mismo mariscal Tate que la perseguía. Pero Ana cayó inconsciente, la respiración entrecortada y pesada. Chaska buscó rápido dentro del carro y halló señales de una partida precipitada, ropas desparramadas, un baúl abierto, papeles regados por todas partes. Entre los papeles, descubrió algo que le heló la sangre.
Una carta con sello oficial dirigida al mariscal Joseph Tate, Territorio Dakota. Provenía de Filadelfia, escrita con elegante caligrafía. Querido sobrino Joseph, conforme mi salud se deteriora, me veo obligado a reconsiderar el reparto de mis bienes terrenales. La herencia que te prometí, $50,000 en oro y propiedades, sigue siendo tuya por derecho de sangre. Pero debo insistir en la condición que ya discutimos. No puedes tener herederos vivos cuando muera. Mi fortuna no debe malgastarse criando hijos que quizá no conserven nuestro apellido con la dignidad que merece. Confío en que entiendas la necesidad de este requisito. Tu devoto tío Thaddeus Tate. La carta llevaba fecha de 3 semanas atrás. $50,000, una fortuna más allá de lo que la mayoría soñaba. Pero solo si el beneficiario no tenía descendencia. La mente de Chaska trabajaba rápido armando un rompecabezas macabro. Si Anna era esposa de Tate y los gemelos sus hijos, los documentos desparramados lo confirmaban. Un acta matrimonial de Joseph Tate con Anna Jorgensen, 2 años atrás. Una nota médica certificando embarazo de mellizos con parto previsto a finales de verano. Y lo más condenatorio, un telegrama enviado días antes. El tío Thaddeus murió el martes. Fortuna ahora tuya según el testamento. Felicidades. La herencia se había liberado. Los niños ya no eran simples obstáculos. Eran la única barrera que impedía a Tate quedarse con $50,000 en oro. Anna se agitó los ojos abriéndose apenas. Agua jadeó. Chaska le acercó la cantimplora y la dejó beber poco a poco. Anna, necesito que me digas qué pasó. ¿Quién te disparó? Su mirada se agudizó fija en él con urgencia. Mis bebés, ¿los encontraste? Están a salvo. La desesperación en su voz le atravesó como cuchillo. Están muertos, lo siento. El alarido que salió de su garganta apenas parecía humano. Se encogió temblando entre sollozos que mancharon de sangre fresca sus labios. Cuando la oleada de dolor cedió, lo sujetó con inesperada fuerza. Intenté detenerlo, murmuró ahogada. Dios me ayude, lo intenté. ¿Detener a quién? Al mariscal Tate. Asintió débil recordando el telegrama. Cuando supo de la muerte de su tío, algo en sus ojos se cerró como puerta sellada. Su respiración era cada vez más trabajosa. Dijo que los niños estaban malditos, que los gemelos traían desgracia. Pero yo sabía la verdad, pensaba en el dinero. Los mató por la herencia. Los estranguló delante de mí. Dijo que nadie lo sabría, que diríamos que murieron de fiebre. Las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas. Luego pensó otra cosa. Mejor que pareciera que yo me había vuelto loca, que yo misma los maté. El cálculo monstruoso dejó atónito a Chaska. Tate no solo había asesinado a sus hijos por dinero, también había herido a su esposa para culparla. Me dejó aquí para morir mientras él preparaba todo para que pareciera que intenté ahogarlos, y después huí por culpa. La voz de Anna ya era un susurro. Hay algo más. Joseph lleva meses aceptando sobornos de cuatreros. Hay un libro de cuentas escondido bajo la tabla de la cocina. Un ataque de tos húmeda la sacudió escupiendo sangre brillante. Sus ojos ya estaban vidriosos. Prométeme. Mi hermana Emma vive en Lawrence, Kansas. Ella debe saber la verdad. Lo prometo. Anna sonrió en paz por primera vez desde que la encontró. Llévale el relicario. Era de nuestra madre. No dejes que él se enriquezca con la muerte de inocentes. Que enfrente la justicia. Gracias, exhaló, y Anna Tate se apagó. Chaska permaneció junto a su cuerpo frío varios minutos rezando para que el alma cruzara con calma. Había muerto con valor negándose a que la maldad de su marido quedara oculta. Eso merecía respeto incluso para un guerrero de otro pueblo. Encontró una pala plegable en el carro y comenzó a cavar bajo el mayor de los álamos. La tierra húmeda por las lluvias recientes se hacía pesada como plomo en cada palada. Cuando estuvo listo, envolvió a Anna en lo que quedaba de su vestido de boda y la bajó con cuidado al fondo. Los gemelos descansarían a su lado, al fin libres del odio que los destruyó. Mientras llenaba la fosa, Chaska entonó un antiguo canto lakota de despedida, su voz elevándose sobre el agua quieta, como humo sagrado.
Los espíritus guiarían a esos inocentes al otro mundo lejos de la violencia que les arrebató la vida. Estaba tallando una cruz sencilla con madera arrastrada por el río cuando ocurrió el desastre. Una chispa de su pequeño fuego arrastrada por el viento encendió el pasto seco del claro. En segundos, las llamas se extendieron por la maleza muerta. Chaska las combatió desesperado, logrando apagarlas, pero no antes de que una delgada columna de humo subiera al cielo limpio, como una señal. Apenas sofocó el incendio, escuchó de nuevo el tronar de cascos. La partida armada irrumpió entre los sauces con armas listas y rostros ansiosos. El mariscal Tate frenó su caballo negro frente a la tumba recién hecha, observando con frialdad cada detalle. El relicario de plata aún colgaba del cinturón de Chaska, brillando como acusación muda. «Vaya, vaya», dijo Tate, con voz cargada de fingido dolor. «Parece que encontramos al cómplice de la mujer, muchachos». Señaló con gesto teatral hacia Murphy y los demás cazadores de recompensas. «Hombres, miren al maldito indio que ayudó a mi pobre esposa a degollar a nuestros inocentes hijos». «Tu esposa está muerta y enterrada», respondió Chaska en voz baja. «La puse a descansar junto a sus pequeños asesinados. Muerta». La actuación de Tate era impecable, fingido dolor en la voz quebrada, el rostro torcido en máscara de viudo desconsolado. «¿Quieres decir que...?» «De veras lo hizo. De verdad mató a mis angelitos». Los demás hombres gruñeron con rabia, sus rostros endurecidos de asco hacia cualquier mujer capaz de matar a sus propios hijos. Pero Murphy no parecía convencido. Sus facciones curtidas mostraban duda mientras observaba al mariscal con ojos cada vez más desconfiados. «Murió tratando de protegerlos», dijo Chaska tranquilo, poniéndose en pie frente a sus acusadores. «¿De ti?» Las palabras golpearon a Tate como bofetadas. Por un instante su máscara se resquebrajó, dejando ver el cálculo frío bajo el fingido dolor. Después se recompuso, enrojeciendo el rostro con indignación fingida. «Maldito salvaje mentiroso», gruñó la mano cayendo al colt de su cartuchera. «¿Crees que la gente decente va a creerle a un asesino antes que a un hombre de ley?» Se volvió hacia sus hombres apelando a sus prejuicios. «Este pagano envenenó la cabeza de mi Anna con cuentos de espíritus y malos augurios». Pero Murphy examinaba la escena con ojos entrenados, leyendo detalles que los jóvenes pasaban por alto. Mariscal, dijo despacio, la voz cargada de sospecha, si su esposa mató a los niños. ¿Por qué no hay sangre en ese carro? ¿Y cómo es que su pistola sigue cargada? Los ojos de Tate se desviaron hacia el veterano con fastidio mal disimulado. ¿Qué insinúas, Murphy? Solo digo que algo no cuadra. Una mujer lo bastante loca como para estrangular a sus hijos. Uno esperaría señales de pelea. Pero todo se ve ordenado salvo esas manchas de sangre que parecen heridas de bala. El indio limpió la escena, replicó Tate, aunque sin la firmeza de antes. Seguro planeaba robarse el carro. Murphy frunció el ceño, nada satisfecho. Bajó de su caballo y rodeó el carromato inclinado, examinando cada señal con paciencia de rastreador viejo. Años de cazar criminales peligrosos le habían enseñado a leer huellas invisibles. «Hay algo más que no me cuadra», continuó. «Ese relicario que trae puesto. Recuerdo que nos mostró una foto en el pueblo. Dijo que era lo más querido de su esposa, algo que nunca soltaría». «Porque él se lo robó del cadáver», estalló Tate, pero hasta sus propios hombres notaron lo hueco de sus palabras. «Tal vez», dijo Murphy con cuidado. «O quizá ella misma se lo entregó con un mensaje antes de morir». La tensión se estiró como cuerda de arco. 6 hombres, armados frente a un guerrero lakota a 20 metros. El fusil de Chaska seguía recargado en el álamo demasiado lejos para alcanzarlos y empezaban los tiros. Solo su cuchillo y el terreno podían darle ventaja. Jake Morrison, el más joven, apenas 20 años, y ansioso de probarse ante los veteranos, rompió el frágil silencio. Con un ademán dramático sacó su Colt Navy y apuntó al pecho de Chaska. «Yo digo que lo colguemos aquí mismo», exclamó con la voz temblorosa. «Que el juez arregle los detalles después». Pero su inexperiencia lo traicionó. Al dar un paso para buscar mejor ángulo, la bota se le enredó en las raíces expuestas de un árbol.
Tropezó el dedo apretando el gatillo sin querer. El disparo se perdió hacia el dosel del bosque zumbando inútilmente. El estallido rompió la paz precaria como cristal quebrado. Chaska ya se movía antes de que muriera el eco lanzándose hacia el carro, mientras más armas retumbaban. Rodó tras la rueda rota, la madera astillándose a su alrededor, mientras las balas atravesaban la lona. Su mente calculaba posiciones con precisión de veterano Murphy, y Jake trataban de flanquear por la izquierda, usando el eje roto como cobertura. 2 cazadores más se habían parapetado en los árboles de la derecha, rifles listos. Tate y Henderson estarían detrás buscando cortar la retirada hacia el río. 6 contra 1, malas probabilidades, pero no peores que otras veces. El secreto estaba en separarlos, impedir que coordinaran y usar el terreno a su favor. El estanque de castores que daba a la izquierda los juncos espesos podían darle ocultamiento si lograba alcanzarlos. A la derecha los sauces ofrecían sombra, pero lo llevarían directo al sendero donde Tate lo esperaba. El agua era su única salida. Se preparó para correr, pero se detuvo cuando la voz de Jake tronó. «Veo su sombra va hacia el agua». Un rifle estalló la corteza junto a su cabeza, voló en astillas que le cortaron la mejilla como cuchillas diminutas. La sangre le ardió al correr hacia el fango del pantano, las balas siguiéndolo como avispones. Sus mocasines se hundieron en el lodo que le mordía los pies en cada paso. El golpe helado del agua le entumeció las piernas al internarse en los carrizos. Detrás los cazadores irrumpían maldiciendo entre la maleza cada vez más cerca. «Extiéndanse». La voz de Tate resonó sobre el agua cargada de furia contenida. «Murphy, llévate a Henderson y rodeen. Jake, tú y Wilson vigilen esos juncos. Tiene que salir tarde o temprano». Pero Chaska no pensaba esconderse como presa herida. Su Winchester seguía apoyado en el álamo con 15 tiros de .440, su única esperanza de equilibrar las probabilidades imposibles. Avanzando con cuidado entre agua hasta el pecho, se deslizó por la orilla del estanque hacia el claro. Los juncos lo ocultaban aunque también bloqueaban su vista. Tendría que guiarse solo por el oído confiando en años de cazar en terrenos semejantes. Un chasquido a la izquierda lo alertó. Murphy maldecía su ropa enganchada en las espinas a 30 metros apenas. El aliento fatigado del veterano lo delataba. A la derecha, oyó los movimientos de Jake y Wilson rodeando el estanque, preparando fuego cruzado que lo atraparía. El tiempo se agotaba. En minutos, lo acorralarían sin salida salvo hundirse más en el pantano donde el agua era demasiado honda, y el barro no permitía sostenerse. Si pensaba moverse, debía hacerlo ya. Chaska respiró hondo y se sumergió nadando bajo el agua hacia el claro con brazadas firmes que apenas agitaban la superficie tranquila del estanque. El agua estaba helada, alimentada por manantiales de montaña que nunca conocían calor de verano. Sus pulmones ardían mientras seguía el fondo lodoso rumbo al sitio donde recordaba haber dejado su rifle. Al salir a la orilla jadeando en silencio, descubrió que estaba a menos de 3 metros del Winchester. Pero Jake Morrison estaba justo entre él y el arma, el Colt Navy brillando, mientras buscaba señales en el agua. No había opción, debía lanzarse sobre él y confiar en que la sorpresa le regalara segundos vitales. Chaska flexionó las piernas y emergió como criatura del pantano, un grito de guerra ancestral retumbando en el estanque, al abalanzarse sobre el cazador de recompensas. Jake giró hacia el rugido desenfundando el Colt con práctica adquirida, pero el pánico le arruinó el disparo. La bala pasó tan cerca que Chaska sintió el calor quemándole la oreja. Ya estaba en el aire cuando embistió con el hombro al pecho del joven, lanzándolos a ambos contra el barro blando en una maraña violenta. El revólver rodó entre los juncos mientras forcejeaban. Jake era más joven y fornido con la fuerza cómoda de quien nunca había pasado hambre. Pero Chaska había aprendido a matar con las manos desnudas en docenas de combates, y la desesperación le dio ventaja. Sus dedos curtidos hallaron la garganta del muchacho y apretaron sin piedad apagando los gritos antes de que alcanzaran a los otros. Jake arañó el rostro de Chaska dejando surcos sangrantes, pero sus movimientos se debilitaron hasta que los ojos se le pusieron blancos y el cuerpo quedó flojo. Chaska soltó el cuello y rodó hacia un lado alcanzando su Winchester,
justo cuando las balas empezaban a silbar desde varias direcciones. Los cazadores habían oído el grito ahogado de Jake y corrían hacia el claro rifles disparando con precisión mortal que lo obligó a cubrirse tras el carro de Anna. «Jake, cayó», gritó Wilson desde los sauces, la voz crispada. «Ese bastardo lo mató». «Entonces háganlo pagar con sangre», bramó Tate, la furia mezclada con un miedo apenas disimulado. Sus planes minuciosos se deshacían, y cazadores muertos traerían preguntas incómodas que no podía permitirse. Un proyectil pesado perforó la tabla del carro a centímetros de su cabeza. Otro destrozó el barril de agua en una lluvia de astillas y líquido. Chaska accionó la palanca del Winchester y soltó una bala 44-40 hacia un fogonazo lejano. Un grito de dolor confirmó que había dado en carne. «Wilson está herido», anunció Murphy con tono sombrío. «En el hombro, pero sigue peleando». Quedaban 4 contra 1 más cautos, ahora ocultos tras troncos gruesos, en vez de lanzarse a lo loco. Chaska contó sus balas 13 en el cargador más lo que pudiera recoger del cuerpo de Jake si tenía suerte. No era suficiente para un tiroteo largo, pero quizá bastaba para quebrarles la moral. Apuntó con calma a un movimiento tras un abedul y disparó con precisión. La bala arrancó un trozo de corteza del tamaño de un puño, y Henderson se tiró al suelo buscando refugio como alma que lleva el diablo. El mensaje era claro, podía acertar. Y la próxima no sería de advertencia. «Esto se está alargando demasiado», anunció Tate, la voz con un tinte de verdadera desesperación. Murphy Henderson, rodín por atrás. «Wilson, manténlo clavado con fuego de cobertura. ¿Terminamos ahora o lo perdemos en el monte?» Pero la respuesta de Murphy no fue la que el corrupto mariscal esperaba. «Tal vez deberíamos pensar bien en todo esto, Tate. Ese indio pelea con demasiada fiereza para ser culpable de lo que dices». «¿Qué demonios significa eso?», rugió Tate. «Que quizás su historia merece escucharse antes de colgarlo. Anna era tu esposa legítima. Si le dijo algo antes de morir, puede que tengamos un deber cristiano de atenderlo». Un silencio cargado cayó sobre el claro. Chaska podía sentir la rabia de Tate como brasas ardiendo. Cuando por fin habló, su voz era un cuchillo templado en odio. «¿Estás cuestionando mi palabra, Murphy? ¿Prefieres creerle a un salvaje asesino de niños antes que a un oficial juramentado?» «Lo que digo es que la evidencia no encaja con tu historia», respondió Murphy, la voz firme endurecida por 3 décadas cazando criminales. «Y sé que cuando las pruebas contradicen el testimonio de autoridad, suele haber un motivo poderoso. Ese enfrentamiento entre los 2 hombres blancos le dio a Chaska la oportunidad esperada. Mientras toda la atención estaba en ellos, se escabulló detrás del carro, rumbo a los sauces densos del borde este del claro. Si lograba alcanzar la arboleda, podría perderlos en terreno que favorecía el sigilo más que las balas. Pero Henderson detectó el movimiento desde su encino y levantó el rifle con intención mortal. «Allí está, junto al sauce». El disparo lo alcanzó alto en el hombro izquierdo, girándolo en redondo y lanzándolo de bruces al fango en la orilla del estanque. La sangre ardiente corría por su brazo en riachuelos rojos mientras se aferraba al Winchester, el dolor martillando su pecho en cada latido. «¡Lo tienes!», gritó Henderson con triunfo, ya accionando el cerrojo del rifle para dar el tiro de gracia. Pero Chaska aún estaba lejos de rendirse. Ignorando las oleadas de dolor que amenazaban con nublarle la conciencia, levantó el Winchester con férrea determinación y soltó una bala 44-40 que atravesó el pecho de Henderson a unos 60 metros. El cazador de recompensas cayó como tronco talado, el rifle rodando inútil sobre las piedras. Quedaban 3 enemigos, aunque las probabilidades seguían en contra. La pérdida de sangre lo mareaba, la vista se le nublaba, y el brazo izquierdo se le volvía casi inútil a medida que el shock lo debilitaba. Peor aún, su posición expuesta en la orilla lo dejaba vulnerable al fuego cruzado. Necesitaba terminar aquello rápido antes de que el propio cuerpo decidiera por él. Joseph Tate parecía olfatear su desesperación. El mariscal corrupto salió con descaro de detrás de un árbol Colt, en mano una sonrisa depredadora, curvándole los labios mientras avanzaba con paso seguro hacia el claro. «¡Ríndete, muchacho!», gritó con falsa preocupación. «Sangras demasiado de ese hombro. En unos minutos vas a desmayarte. Entrégate ahora
y te garantizo un juicio justo en un tribunal decente. Igual de justo que el que diste a tu esposa y a tus hijos. Las palabras golpearon a Tate como un macuahuitl. Su rostro se puso blanco como cal, y luego rojo furioso, incapaz ya de sostener la máscara de autoridad. Cierra el hocico, maldito indio mentiroso. Ella me lo dijo todo antes de morir. Chaska prosiguió con voz firme proyectándola para que cada cazador escuchara. Me habló de la herencia de tu tío, de la condición que exigía no tener hijos vivos, de cómo estrangulaste con tus propias manos a esos inocentes por $50,000. Esas son malditas mentiras. Pero la protesta carecía de fuerza, y Murphy observaba con ojos abiertos por la comprensión y el horror. $50,000, remató Chaska implacable. Pero solo si no tenías hijos vivos al morir tu tío. Por eso los mataste, ¿verdad? A tus propios bebés ahorcados como animales, todo por un dinero que jamás gastarás. Algo se quebró en la expresión de Tate. El cálculo frío dio paso al pánico. Su máscara se hacía pedazos. De pronto gritó el control hecho añicos. No entiendes 50,000 más de lo que un hombre ve en toda su vida. Todo lo que tenía que hacer era... Se detuvo tarde, la confesión quedó flotando como humo de pólvora, imposible de retractar. El rostro curtido de Murphy palideció de asco, el rifle bajando hasta apuntar al suelo al comprender toda la magnitud. Santo Jesucristo, mariscal, murmuró con repulsión. ¿Qué has hecho? Pero Joseph Tate ya estaba perdido, consumido por la furia desesperada de quien ve expuesto su peor secreto. Levantó el Colt con manos temblorosas y disparó a lo loco contra Chaska, las balas desviándose en todas direcciones, arruinadas por su rabia. La respuesta de Chaska fue infinitamente más precisa. Una bala 44-40 impactó en el hombro derecho del mariscal, haciéndolo girar violentamente y lanzando el revólver en un arco que terminó en el estanque profundo. Aún herido, Tate no se detuvo. Con un rugido bestial cruzó el agua baja, sacando un cuchillo Bowie que brillaba al sol. Avanzó hasta chocar con Chaska. En un encontronazo brutal, dos hombres luchando a muerte en las aguas heladas que les golpeaban las piernas. Tate era más pesado y estaba enloquecido por la rabia, pero Chaska tenía la ventaja de la experiencia y la calma de quien ya aceptó la muerte como posibilidad real. El cuchillo del mariscal cortó ferozmente las costillas de Chaska, abriendo una herida poco profunda pero sangrante que tiñó el agua alrededor. Con rabia contenida, Chaska clavó su propia hoja en el muslo izquierdo de Tate, sintiendo el acero rozar hueso. Se separaron jadeando, girando en agua hasta la cintura, ambos sangrando y agotados. Debiste haberte metido en tus propios asuntos, muchacho, jadeó Tate, el rostro gris por la pérdida de sangre. Debiste seguir tu camino y dejar que los perros durmieran. Algunos secretos no se entierran, contestó Chaska con dureza, recordando los rostros en paz de los gemelos. No cuando claman justicia. Se lanzaron de nuevo los cuchillos destellando bajo el sol de la tarde. Tate era físicamente más fuerte, pero el agua helada le drenaba la energía con rapidez, mientras que el Lakota estaba acostumbrado a resistir condiciones extremas. Los movimientos del mariscal se hicieron lentos, sus ataques más fáciles de prever. ¿Quieres la verdad?, escupió Tate, entre resuellos, la desesperación volviéndolo temerario. Sí los maté. A mis propios hijos. Pero iban a arruinar todo lo que había construido. La herencia estaba ahí. 50,000 en oro. Todo lo que necesitaba era no tener herederos vivos. La confesión completa brotó de él como veneno de herida abierta. Murphy y Wilson, que se habían acercado durante la pelea, escucharon cada palabra condenatoria con claridad. Sus rostros reflejaban horror y repugnancia ante la maldad del hombre al que habían servido. Estrangulaste a tus propios hijos por dinero, murmuró Murphy con voz apenas audible, cargada de asco. ¡Estaban malditos!, gritó Tate, ya sin máscaras ni fingimiento. Los gemelos son malos augurios. Solo habrían traído desgracia. Hice lo que tenía que hacerse. El final llegó casi sin dramatismo, con una rapidez seca. Tate se lanzó en un ataque torpe, abriendo su pecho por un instante decisivo. La hoja de Chaska encontró el hueco entre las costillas, entrando con un sonido húmedo que selló su destino.
Los ojos claros de Joseph Tate se abrieron desorbitados, incapaces de creer lo inevitable. Sangre brillante burbujeó en sus labios mientras trataba de hablar, pero solo salió un gorgoteo apagado. Cayó de espaldas al estanque con un gran chapoteo, el cuerpo inerte hundiéndose lentamente mientras la corriente lo arrastraba hacia aguas más profundas junto a la represa de Castores. Chaska avanzó tambaleante hasta la orilla y se desplomó junto a la tumba de Ana. Las fuerzas lo abandonaron de golpe el combate mortal, dejando su cuerpo exhausto como el de un recién nacido. Su camisa de gamuza estaba empapada y oscura por la sangre, y la conciencia se le escapaba pese a su esfuerzo por mantenerse despierto. Murphy apareció a su lado de inmediato, el rostro curtido, arrugado por la preocupación y un respeto sincero. «Tranquilo, guerrero. Estás muy malherido, pero un buen doctor puede arreglarlo». No los demás, alcanzó a decir Chaska con los dientes apretados. «Wilson tiene una bala en el hombro, pero vivirá. Henderson y Jake ya se fueron, y no me pesa decirlo. Nunca fueron más que problema». Murphy revisó las heridas con manos expertas, como quien ha visto demasiada medicina de campaña. Ese maldito Tat de verdad lo hizo. No mató a sus propios hijos por la herencia. Chaska asintió débilmente el gesto, arrancándole más dolor del hombro. Su esposa Ana intentó detenerlo con todo. Él la hirió y la dejó morir sola. «Santo Dios Todopoderoso», murmuró Murphy sacudiendo la cabeza con repulsión. 30 años he cazado forajidos por este territorio y nunca vi algo tan bajo. Un hombre que mata a sus propios hijos por dinero no merece compartir el aire de la gente decente. Ayudó a Chaska a recargarse contra la rueda dañada del carro, luego arrancó tiras de su propia camisa para vendarlo como pudo. «Hiciste lo correcto por esos inocentes», dijo en voz baja cargada de sincera admiración. «También lo hiciste por su pobre madre. Eso es honor verdadero, y el honor no entiende de color de piel». Cuando Wilson se acercó cojeando desde su escondite con el hombro herido, Murphy señaló el cadáver de Tate flotando boca abajo en el estanque sereno. «Ayúdame a sacar de ahí ese pedazo de basura. El juez territorial querrá ver el cuerpo cuando regresemos a Deadwood y contemos la verdad de lo que pasó aquí». Juntos arrastraron el cadáver del mariscal. El rostro de Wilson estaba pálido al escuchar toda la historia en detalle atroz. Había cabalgado más de un año junto a Joseph Tate, creyéndolo un hombre de ley honesto y comprometido con la justicia. Descubrir que su líder era en realidad un asesino de niños lo sacudió hasta el alma. «¿Y ahora qué?», preguntó Wilson en voz baja mientras acomodaban los cuerpos de los caídos en fila junto a la tumba recién hecha. «Ahora regresamos al pueblo y decimos toda la verdad a quien quiera escuchar», respondió Murphy con convicción férrea. «Cada detalle. Cómo Tate enloqueció y mató a su esposa e hijos. Cómo este guerrero Lakota dio con el verdadero culpable y le hizo pagar». Miró directo a Chaska con algo parecido a admiración. Quizás sea la primera vez en la historia del territorio que un indio sea reconocido como héroe por las autoridades blancas. Pero creo que este caso merece un precedente serio. Chaska, sin embargo, no pensaba en reconocimientos ni recompensas. Su mente estaba fija en la promesa solemne hecha a la mujer moribunda y en el largo viaje que lo esperaba. «Debo viajar a Kansas», dijo la voz débil pero firme, al sentir que los vendajes de Murphy frenaban la sangre. «Ana Tati tiene una hermana allá que merece conocer la verdad». Murphy asintió con aprobación. «Eso es exactamente lo correcto. Pero antes necesitas un buen médico. El Dr. Holliday atiende en Deadwood. Te dejará como nuevo si puedes pagar sus honorarios». «No tengo con qué pagar». «Sí tendrás», replicó Murphy sacando del chaleco ensangrentado de Tate un fajo de billetes sujetos con un clip de oro. Dinero sucio de sus tratos. Lo justo es que sirva para curar al hombre que lo detuvo. 3 semanas más tarde, cuando las heridas sanaron lo suficiente para un viaje largo, Chaska se plantó frente a una casa blanca y modesta en la calle Massachusetts de Lawrence, Kansas. El viaje resultó mucho más duro de lo esperado, miradas desconfiadas y amenazas veladas de blancos que solo veían en él a un indio hostil cruzando sus tierras. Sin embargo, la carta de presentación escrita por Murphy le abrió puertas que normalmente permanecían cerradas a los de su raza,
y los rumores sobre sus actos heroicos parecían adelantarse a su llegada. El camino diario fue agotador, empeorado por un frío fuera de temporada y tormentas que convirtieron las sendas de la pradera en ríos de lodo. Tuvo que refugiarse varios días en una choza de adobe abandonada, esperando que bajaran las aguas de una crecida repentina, sobreviviendo con cecina y agua de lluvia, mientras la herida del hombro dolía bajo la humedad. 2 veces grupos de viajeros blancos se negaron a compartir hoguera, obligándolo a pasar noches heladas bajo las estrellas. Pero también hubo gestos de bondad inesperados. Un ministro metodista le compartió víveres y medicinas, vendó de nuevo sus heridas, mientras su esposa cosía desgarros en la camisa de gamuza. Un viejo cazador de búfalos le dio indicaciones precisas y lo previno de zonas con fuerte odio hacia los indios. Incluso una patrulla de caballería desconfiada al principio lo dejó pasar tras revisar la carta de Murphy. Emma Jorgensen resultó ser una versión mayor y más frágil de su hermana muerta. Los mismos ojos azules intensos y el mismo cabello color trigo ahora salpicado de canas en las sienes. Al abrir la puerta y ver a un guerrero lakota en su pórtico, su primer impulso fue retroceder. Pero algo en la forma en que él sostenía el sombrero, en la distancia respetuosa y en el cansancio evidente, en sus ojos oscuros, la convenció de escucharlo. «Me llamo Chaska del pueblo lakota», comenzó en inglés pausado, escogiendo cada palabra con cuidado. «Traigo noticias de su hermana Anna y de las circunstancias de su muerte». El color huyó del rostro de Emma, pero lo invitó a entrar. Con manos temblorosas sirvió café en delicadas tazas de porcelana que parecían frágiles tras semanas de camino. Él se sentó incómodo en los sillones de seda, consciente del polvo de los senderos y del cuero de su ropa en aquella sala impecable. Cuando terminó de relatar todo sin ocultar detalle, por doloroso que fuese Emma, permaneció en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. En la palma abierta descansaba el relicario de plata, mostrando el retrato pintado de una joven idéntica a ella, pero con la mirada llena de esperanza en vez de pena. Sabía que algo estaba muy mal, susurró apenas audible. Las cartas de Anna dejaron de llegar hace 4 meses, y cuando escribí a Joseph me respondió que se había marchado con un buhonero. Nunca creí semejante absurdo. Mi hermana jamás abandonaría sus deberes, ni traicionaría sus votos. Levantó la mirada con gratitud entre lágrimas. Gracias por viajar tan lejos para decirme la verdad, y gracias por darle sepultura digna. Su hermana fue la mujer más valiente que he conocido, dijo Chaska con sinceridad. Murió intentando proteger a sus hijos de un monstruo que debía amarlos más que a su propia vida. Emma asintió despacio, estrechando el relicario contra su pecho, mientras las lágrimas volvían a brotar. Siempre fue la protectora, incluso de niña. Recuerdo que a los 8 años se enfrentó al toro del vecino cuando se soltó y amenazaba a nuestras gallinas. Secó sus ojos con un pañuelo de encaje. ¿Qué harás ahora? ¿A dónde irás? Esa pregunta lo había acompañado cada milla del camino. 3 años había vagado como espíritu perdido, cargando el peso de fracasos y fantasmas familiares. Pero al cumplir la promesa sagrada hecha a Anna, había redescubierto algo que creía extinguido, un propósito más allá de sobrevivir. «Regresaré a mi hogar», dijo al fin, palabras extrañas pero correctas. «Volveré con mi gente si me aceptan». «¿Crees que te recibirán después de tanto tiempo?». Chaska reflexionó. La respuesta honesta podía marcar su destino. Su exilio había sido tanto autoimpuesto como castigo formal, más reflejo de un espíritu roto que de condena perpetua. El hombre destrozado que huyó de Pine Ridge no era el mismo que ahora estaba sentado en la sala de Emma Jorgensen. «Tal vez me den la bienvenida, tal vez no», admitió. Pero un hombre no puede huir de su pasado siempre. A veces debe enfrentarlo, venga lo que venga. Emma le presionó una moneda de oro de $20 en la mano áspera, ignorando sus protestas con la misma firmeza tranquila que parecía correr en la familia. «Para tu regreso», dijo con una sonrisa cálida, «y para que compres un buen caballo». Anna siempre decía que el caballo de un hombre es la verdadera medida de su carácter. Lo acompañó hasta la verja donde su caballo cansado lo esperaba bajo el sol de la tarde. «Hay algo más», dijo de pronto, sacando un librito de cuero de su delantal.
Quiero que lo tengas. Era un pequeño volumen de salmos, con el nombre de Ana, escrito en tinta desvaída en la primera página. Lo llevaba cuando se casó con Joseph. Yo se lo regalé creyendo que le daría consuelo en tierra extraña. Quizá también te lo dé a ti en tu propio camino de regreso. Cuando Chaska se alejó de la casa blanca de persianas verdes, sintió la mirada de Emma desde el pórtico hasta que desapareció en la esquina. El relicario había vuelto a su familia y su ausencia pesaba menos que cuando lo llevaba consigo. Algunas cargas estaban destinadas a llevarse en soledad, otras a compartirse con quienes tienen la sabiduría de comprender su peso. Con el oro de Emma, compró en las afueras de Lawrence un caballo pinto fuerte de ojos marrones inteligentes que le recordaban a la yegua gris que había muerto en la emboscada de Tate. Ese nuevo compañero lo llevaría fielmente por los retos del incierto regreso. El trayecto al norte tomó casi un mes tanto por la distancia, como porque Chaska no tenía prisa en enfrentar lo que lo esperaba en Pine Ridge. Cada noche levantaba su campamento bajo un cielo inmenso tachonado de estrellas, escuchando al viento entonar canciones antiguas a través de la hierba interminable, mientras recordaba los relatos que su abuelo solía contar sobre guerreros que habían perdido el rumbo y lo reencontraban gracias al valor. El clima se volvió más frío conforme avanzaba hacia el norte. Varias mañanas la nieve ligera cubrió el suelo, y el hielo se formó en las orillas de los arroyos. La herida del hombro no dejaba de doler con la humedad, y 2 veces tuvo que guarecerse de tormentas violentas que azotaron las llanuras con furia aterradora. Pero aquel sufrimiento físico le parecía justo parte necesaria del viaje que lo transformaría de exiliado en hombre digno de volver a su tierra. Finalmente, cuando coronó la colina conocida que dominaba la reserva, vio el humo que ascendía de decenas de fogones en el valle. Era al caer la tarde, y las familias se reunían para cenar compartiendo alegrías y penas en ese ritmo eterno de la vida entre su gente. La visión lo llenó de una añoranza tan intensa que le dolía en el pecho. Pero ya no había regreso posible, lo recibieran con perdón o lo condenaran al destierro eterno. Debía enfrentar su destino con la dignidad de un Lakota que había comprendido el verdadero sentido del honor. La reserva había cambiado mucho en 3 años de ausencia. Se había adaptado a las duras restricciones impuestas por las autoridades blancas, empeñadas en destruir cada costumbre india. Muchas de las viejas tipis habían sido sustituidas por chozas de troncos, al estilo de los colonos, y alcanzó a ver una escuela nueva, donde sin duda enseñaban a los niños a olvidar su lengua y sus tradiciones. Aquello le llenó de tristeza, pero también de renovada certeza sobre la importancia de defender lo poco que quedaba de los viejos modos. Como siempre, fueron los niños quienes lo vieron primero. Corrieron entre las chozas gritando con voces agudas. El exiliado había vuelto tras su larga travesía en soledad. Para cuando el Payne Horse de Chaska llegó a la casa del consejo, casi media tribu se había reunido para presenciar el regreso. Standing Bear salió lentamente de la cabaña más grande. Su rostro curtido permanecía impenetrable mientras observaba al hombre que en otro tiempo había sido uno de sus mejores guerreros. La edad había plateado su cabellera y marcado más hondo las arrugas alrededor de sus ojos inteligentes, pero su porte seguía siendo orgulloso y firme pese a las penurias de la reserva. Junto a él se alzaban varios ancianos de la tribu, hombres y mujeres, que Chaska conocía desde niño, quienes lo habían criado tras la muerte de sus padres, en la terrible epidemia de cólera. Grey Wolf Woman, hermana de su abuela, estaba al frente, las lágrimas brillándole en los ojos. Spotted Hawk, quien le había enseñado a cazar búfalos, inclinó apenas la cabeza en saludo. Incluso el viejo Crow Feather, que siempre había estado en contra de su destierro, se encontraba allí para presenciar aquel momento. «Fuiste expulsado de esta tribu por negarte a matar niños blancos», dijo Standing Bear sin rodeos, su voz clara en el aire de la tarde. «¿Por qué regresas ahora?» Chaska desmontó con cuidado y caminó hasta quedar al alcance del jefe, lo bastante cerca para ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. A su alrededor la multitud se apretaba con expectación, sabiendo que la respuesta definiría no solo su destino personal, sino un precedente para el futuro. «Porque al fin entendí que proteger al inocente no es debilidad ni cobardía», dijo con voz firme pese a la carga emocional. «Es la mayor fuerza que un guerrero puede tener,
y la medida más verdadera del honor. El murmullo que recorrió a la gente no fue de aprobación ni de rechazo, sino de expectativa. Standing Bear alzó la mano para imponer silencio y lo animó a continuar. Chaska relató toda la historia desde el hallazgo de los gemelos asesinados en el río Little Knife hasta la conversación con Emma Jorgensen en Kansas. Habló del coraje de Anna Tate al intentar salvar a sus hijos de la avaricia monstruosa de Joseph Tate y del enfrentamiento final que hizo justicia. Cuando mencionó la promesa hecha a la mujer moribunda y el viaje para cumplirla, varios ancianos asintieron con respeto. Pero fue su decisión de escoger misericordia sobre venganza, de proteger inocentes sin importar raza o tribu, lo que más conmovió. Aquella conducta resonaba con las tradiciones más antiguas de los Lakota, que un verdadero guerrero no luchaba por amor a la violencia, sino porque amaba lo bastante a alguien o algo como para defenderlo. Cuando terminó de hablar, cayó un silencio profundo. El viejo jefe lo miró largamente, leyendo en su rostro los cambios que 3 años de destierro y sufrimiento habían forjado en su carácter y en su espíritu. Has caminado un sendero difícil en nombre de la justicia sin buscar recompensa personal, dijo por fin Standing Bear, con palabras que llevaban el peso de la ley tribal y la costumbre ancestral. Has honrado a los muertos y consolado a los vivos. Has demostrado que la verdadera fuerza de un guerrero no está en su disposición a matar, sino en la sabiduría de saber cuándo es necesario hacerlo y cuándo la misericordia representa mayor valor. Colocó ambas manos sobre los hombros de Chaska en gesto tradicional de aceptación y perdón. Ya no eres un desterrado entre nosotros, hijo mío. Eres nuestro hermano que regresa de un largo y duro camino que te ha hecho más sabio de lo que indican tus años. La celebración que siguió se prolongó hasta bien entrada la noche con tambores, marcando antiguos ritmos y voces, elevándose en cantos de bienvenida y gratitud que los antepasados habían entonado desde generaciones sin cuento. Chaska se vio rodeado por viejos amigos ansiosos de escuchar cada detalle de sus andanzas, por jóvenes guerreros que lo miraban con un respeto cercano a la admiración, y por ancianos de la tribu que asentían satisfechos ante su muestra de valores tradicionales en un mundo cada vez más caótico y cambiante. Pero el instante más valioso llegó cerca del amanecer, cuando Grey Wolf Woman se acercó mientras él permanecía en silencio junto a las últimas brasas de la fogata. Era la hermana de su abuela. Ya con más de 70 inviernos, la mujer que lo había cuidado tras la muerte de sus padres y que había llorado abiertamente cuando el consejo decidió su exilio. Tu abuelo estaría muy orgulloso del hombre en que te has convertido, dijo, simplemente entregándole una pequeña bolsa de cuero, con medicinas en sus manos curtidas. Él siempre repetía que el verdadero guerrero no lucha porque ame la violencia o la sangre, sino porque ama lo suficiente algo que vale la pena proteger. Dentro de la bolsa sagrada reposaban objetos de poder espiritual, que habían esperado fielmente su regreso: una pluma de águila de su primera búsqueda de visión, un trozo de piedra roja de las canteras sagradas, y un pequeño hueso tallado con símbolos protectores que representaban a los espíritus guardianes de su familia. Habían sido cuidados y bendecidos durante todos sus años de ausencia, guardados en confianza hasta su retorno. Cuando el sol salió sobre la reserva Pine Ridge, pintando el cielo de oro y carmesí, Chaska se irguió en la misma colina donde había aparecido la tarde anterior. Su caballo Pinto pastaba tranquilo cerca, adaptándose ya al ritmo diario de la vida en la reserva. En el valle de abajo, el humo de los fogones del desayuno se elevaba mientras la tribu iniciaba un nuevo día de resistencia y adaptación. Ahora sí estaba en casa. No porque el lugar físico permaneciera igual, se había transformado profundamente durante su ausencia, obligado a ajustarse a las duras reglas y a la presión constante de las autoridades blancas, sino porque al fin había hallado paz consigo mismo. Había aprendido a aceptar a los fantasmas que lo acompañarían siempre, pero sin permitir que dominaran sus actos, ni oscurecieran su juicio. Anna y sus inocentes hijos podían descansar al fin en sus tumbas junto al río Little Knife. Su historia trágica había sido contada y su asesino llevado ante la justicia. Emma Jorgensen recordaría a su hermana no como víctima indefensa, sino como una heroína que murió defendiendo lo más sagrado en la vida.
Y el propio Chaska había descubierto que la redención sí era posible, incluso para aquellos que se habían perdido por completo en la oscuridad y la desesperanza. El viento matinal llevó hasta él los aromas familiares de la salvia y la hierba dulce mezclados con el humo de los fogones y la risa alegre de los niños jugando. Era el olor del hogar de pertenencia de un pueblo que había soportado inenarrables pruebas y que seguramente enfrentaría más en los años venideros, pero que jamás renunciaría a su humanidad esencial, ni a la defensa de lo que más importaba. Chaska montó su caballo y descendió lentamente hacia el valle listo para iniciar un nuevo capítulo entre los suyos. Tras él el sol subía más alto en el cielo despejado, su luz dorada bendiciendo la tierra, y a todos los que la llamaban hogar con promesa de esperanza y renacimiento. En la lejana tumba junto al estanque de castores en Dakota, 3 cruces de madera marcaban el descanso final de Anna Tate y sus gemelos asesinados. Las cruces no tenían nombre, solo una inscripción sencilla: madre e hijos. 1847. Una promesa silenciosa de que su historia jamás sería olvidada por quienes tuvieran la fuerza de recordarla y el valor de buscar justicia para los inocentes. El círculo se había cerrado. El honor había sido preservado, las promesas cumplidas, y la lucha eterna entre el bien y el mal había logrado, aunque fuera de manera temporal, inclinarse hacia el lado de la rectitud. En un mundo donde esas victorias eran tan escasas y valiosas, eso ya era suficiente.